Oscar Álvarez me pregunta, ¿consideras que países con un pasado imperialista deberían dar algún tipo de indemnización a los lugares que afectaron? No. No, pero lo hacen. Es lo más curioso. Si los países poderosos, que son todos resultado del colonialismo, tienden a dar grandes cantidades de ayuda externa a países a países en desarrollo, como les llaman, o del tercer mundo, países pobres, etcétera. Lo hacen. Y algunos se sienten tan culpables. Holanda suelta unas cantidades de dinero increíbles. Luego se hace mal todo. Pero esto yo se los trataba de explicar a un tonto. Ya ven que en Twitter pues, es tontilandia. Y uno, no, es que claro, si voltearan a África. Y uno, mira, a ver, espera, el Reino Unido da una cantidad de dinero a los países africanos, España da dinero a los países africanos, Francia da dinero a los países africanos, mantiene relaciones diplomáticas con las antiguas colonias que tienen el francés como idioma. El Reino Unido da una gran cantidad, y si yo me entero de lo que pasa en África, porque veo la BBC, porque tiene segmentos dedicados a África que no tienen otras televisiones. Para el estadounidense África no existe, por ejemplo, ¿no? Pero esta idea de una justicia histórica no se puede traducir en tu abuelo me robó una gallina, así que tu abuelo le robó una gallina a mi abuelo, así que tú tienes que pagarme la gallina a mí. No. ¿Por qué? Primero, yo no soy el victimario. La gran mayoría de la población de los países ricos, y esto lo he dicho en muchas ocasiones, pero parece que no se entiende, la mayor parte de la población de los países ricos que depredaron a otros con los mecanismos coloniales, nunca vieron un céntimo de eso. Si la plata que España saca de Perú y de México y se trae a España, no se la reparte a los españolitos de a pie, que siguen siendo pobres de solemnidad hasta los años 70. 1970, no 1670. Es decir, esa idea de países ricos nos genera la idea de una bonanza económica que es posterior a la Segunda Guerra Mundial en los países europeos. En la Inglaterra de fines del siglo XIX se vendían niños. La pobreza era enorme. Había millones de niños en la calle. Y esto, cuando hice el video del trabajo infantil, lo comenté. Se vendían niños. En Oliver Twist, a Oliver Twist lo venden. La pobreza que había en el Reino Unido era absoluta, era degradante, era descarnada. Ahora los herederos de esos pobres que no vivieron nunca la bonanza del colonialismo, ahora les vas a pedir que te devuelvan ¿qué? Si ellos no fueron los beneficiarios. Los beneficiarios siempre fueron las élites en España, en Francia, en Alemania, en Holanda, en el Reino Unido. Entonces es el otro elemento. No solo no eres culpable, sino que además tus ancestros tampoco se beneficiaron del tema. 2. Los que conquistaron lugares como México son los ancestros de los actuales mexicanos. Los españoles que se quedaron aquí en España no hicieron nada. Los que cometieron atrocidades, que se cometieron, lo niegue quien lo niegue, fueron los que hoy son tus abuelos o los míos, ¿no? El mío no, porque el mío llegó a México en 1890. Pero bueno, los ancestros de mi abuela, la parte española de mi abuela, probablemente fueron conquistadores, ni hablar. Si los Huerta, los Trejo, los Pineda o la ristra de apellidos que tenemos. ¿Por qué tendría que crearse una deuda histórica? Esta es una visión absolutamente cristiana, ¿no? Adán y Eva cometieron el pecado original, entonces tú tienes que sufrir para poder ganarte el cielo. Oye, pues si yo no me comí nada. No, sí, pero los pecados de los padres serán visitados en los hijos hasta la 7ª generación, dice en un momento dado la Biblia. Y eso queremos hacerlo. No, mira. Las injusticias del pasado son para aprender de ellas, no son para resolverlas, porque no se puede. Las víctimas de las injusticias del pasado ya no están entre nosotros, y los victimarios tampoco. Cuando esto se traduce en injusticias actuales, como es el caso de la población negra en los Estados Unidos,
no es que repares la esclavitud de sus abuelos, que es absurdo, es que les des igualdad de oportunidades a ellos, independientemente de que el origen de su situación socioeconómica haya sido precisamente un pasado de esclavitud y después unos años de discriminación brutal, que ya no eres esclavo, pero sigues siendo ciudadano de segunda clase, hasta más o menos 1970. Estamos hablando de fines del siglo pasado, cuando cambiaron cosas que ahora vemos como si hubieran ocurrido toda la vida. No creo en ese tipo de reparaciones históricas. Creo en las reparaciones de las injusticias de hoy. Creo que debemos tratar de luchar contra las injusticias de hoy, pero no colgados de facturas caducas del pasado que no nos enseñan nada más que a odiarnos nuevamente. Y esto yo lo digo cada 12 de octubre. ¿Qué vas a hacer tú, mexicanito? Te vas a ir a Italia y en cuanto veas, te bajas en el aeropuerto de Fiumicino y en cuanto aparece uno de estos señores, hay unos señores muy simpáticos con su uniforme que te dicen dónde están los autobuses, porque claro, casi nadie toma taxi de Fiumicino, Italia, de Roma, perdón, nos vamos todos en autobús apiñados como sardinas en lata. Yo he hecho unos viajes en autobús, el de París fue maravilloso. Y llegas a ese señor, le pateas una espinilla y le dices: hijo de tu madre, Colón encontró América y nos provocó unas desgracias enormes, dame dinero. Y el pobre ciudadano romano con la espinilla machacada te va a decir: pero ¿de qué vas, tío? ¿Qué estás hablando? Así de idiota es. Así de idiota es. O, te la pongo más fácil, alguien que nazca hoy en Tlaxcala, se va a la Ciudad de México, se encuentra al primer originario de la Ciudad de México: oye, ¿tú eres de dónde eres? No, pues yo soy de Tepito. Muy bien, ¡pum! ¿Y por qué? Porque los aztecas conquistaron a los tlaxcaltecas y me debes 2,000 pesos. Esa lógica no creo que tenga ninguna base razonable.